Muy buenas a todos los que me escuchan. Mi nombre es el doctor Pablo Segura Corrales. Soy especialista en medicina paliativa de la Universidad de Costa Rica y tengo una maestría en gerencia de la salud en Costa Rica. El día de hoy, para hablar sobre dolor total, vamos a disponer de aproximadamente 15 minutos, 15 a 20 minutos. Los temas que voy a desarrollar en esta presentación básicamente son un caso clínico para ejemplificar lo que quiero explicar, hablar un poco de lo que es dolor por cáncer, lo que es el concepto de dolor total, les daré algunas recomendaciones y algunas conclusiones que considero que son importantes. Como les mencionaba, tenemos 15-20 minutos para esta charla, por lo cual trataré de ser breve y declaro no tener ningún conflicto de intereses para esta presentación. Entonces, para continuar, vamos a iniciar con un caso clínico. Un caso clínico que probablemente muchos de los que me escuchan ven día a día o han visto casos muy similares. Este se trata de un joven de 15 años, él es costarricense, es estudiante de secundaria, es católico, es soltero. Tiene la historia de un linfoma de células T que fue diagnosticado aproximadamente hace 4 años. Él recibió sus ciclos de quimioterapia y no tenía datos de recurrencia, realmente el paciente estaba muy bien, hasta hace una semana, que lamentablemente inició con una disnea progresiva. Sus imágenes a nivel de tórax mostraban que tenía un derrame pleural derecho y una masa mediastinal anterior. Por lo tanto, fue ingresado al servicio de medicina interna, que en este caso, ya por su edad, le correspondía a un servicio de medicina interna en el cual iba a estar acompañado por adultos. Durante la primera noche que este joven se encontraba en el salón de medicina, lamentablemente la persona o el paciente que se encontraba a su lado fallece. Presenta un paro cardiorrespiratorio y por lo tanto esta persona evidencia la muerte de otra persona y lamentablemente queda traumatizado, empieza a presentar ansiedad y esto tuvo que haber sido tratado por el médico de guardia, quien ameritó el uso de ansiolíticos por vía parenteral para disminuir su ansiedad. Al momento de la valoración por el equipo de medicina paliativa del centro hospitalario, se encontraba inquieto, realmente se encontraba muy ansioso. Él manifestaba que tenía ideación suicida. Constantemente decía que quería ver a su madre, pero qué problema, nos encontramos en pandemia por COVID-19 y las visitas al hospital eran restringidas. Entonces es un problema nuevo que recientemente la pandemia nos genera. Entonces decía que no pertenecía a este lugar, que no quería vivir esta miseria. Decía que su dolor era un dolor generalizado, presentaba ardor en las extremidades, tenía un dolor torácico, tenía una cefalea, asociaba dolor lumbar y el equipo realmente lo que hizo simplemente fue iniciar una infusión de un opioide fuerte por vía parenteral, cuya dosis fue de 45 miligramos en 24 horas. Este caso clínico más adelante lo podemos ejemplificar en cuanto a lo que es el concepto de dolor total. Y es importante mencionar de cómo estamos trabajando el dolor por cáncer en el mundo. No me refiero solo a Costa Rica, ahora yo que estoy en Costa Rica o cada uno de ustedes en sus países. Existen metaanálisis y revisiones sistemáticas que nos dicen que lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que estamos realizando en lo que es la evaluación y el tratamiento de dolor, este sigue siendo un síntoma prevalente. Entonces, muchos dirán, ¿para qué más? Bueno, realmente es porque no lo estamos haciendo bien. De los 120 estudios seleccionados, 122 en este metaanálisis, vean qué interesante, la prevalencia de dolor fue de 39% en pacientes que estaban en tratamientos curativos, de 55% cuando estaban con terapias adyuvantes y de 66% cuando ya teníamos una enfermedad metastásica o en fase terminal. ¿Y cuál es el problema? No es tener dolor, es que según la escala numérica del dolor nos decía que aproximadamente el 38% de los pacientes tenían un dolor moderado o severo. Entonces, a pesar de que eran vistos por equipos especializados en dolor, manifestaban un dolor que no estaba bien controlado, estábamos definiendo como un dolor moderado a severo. El metaanálisis podemos ver según los continentes que tenemos algunos en Sudamérica, tenemos algunos en Europa y algunos en Norteamérica, cuyas poblaciones son grandes, pero todos llegan a la misma conclusión, no estamos manejando bien el dolor. Y bueno, y uno dirá, es solo paciente que se encuentra en fase terminal, tiene una enfermedad muy grave, ¿no? También los pacientes después de tratamientos curativos han manifestado que su dolor está mal controlado. Y entonces uno se cuestiona, ¿cómo estamos valorando el dolor? ¿Cuáles escalas estamos utilizando para definir cuáles son nuestras metas terapéuticas? ¿Estamos usando simplemente una escala numérica, una escala visual? ¿Estamos usando cuestionarios validados para los países donde nosotros vivimos?
Y esto es importante cuando empezamos a hablar del concepto de dolor total, porque algo estamos haciendo mal o algo hemos venido haciendo mal. Todos conocemos la IASP, todos sabemos que más de 40 años teníamos una definición de lo que era el dolor y decíamos que era muy sencillo, pues 40 años después de que las definiciones fueron hechas, hemos visto cómo la IASP pone notas y nos dice, el dolor es una experiencia personal influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque si nosotros somos expertos en el manejo farmacológico del dolor, si no abordamos las otras áreas, probablemente no somos tan expertos porque no estamos entendiendo el análisis integral y holístico que se le debe dar a este tipo de síntomas. Ahora bien, ¿de dónde surge el concepto de dolor total? Muchos conocerán esta foto, muchos ya saben quién es la doctora Cicely Saunders, y es interesante porque de los que estamos aquí presentes, probablemente pocos tenemos esa formación que ella tuvo. Ser enfermera, ser trabajadora social y ser médico en la atención de pacientes terminales, ella sola, le generó esa visión más integral. Y uno dice, ¿cómo la doctora Saunders pudo haber interpretado que una persona podía tener un sufrimiento integral o generalizado? Ella menciona cuando se le entrevistó en algún momento que una persona le dijo básicamente la siguiente respuesta cuando ella le preguntó acerca de su dolor y cuando ella vio su respuesta fue que dijo, no, esto no es meramente físico. Ella le dice, bueno, doctora, el dolor comenzó en mi espalda, pero ahora parece que todo lo mío está mal. Ella dio una descripción de varios síntomas y malestares en esa entrevista y fue curioso porque dice, mi esposo y mi hijo son maravillosos, pero ellos tienen que estar en el trabajo y si ellos se retiran del trabajo perderán el dinero. Entonces ese sufrimiento que ella sentía, además de físico, se aumentaba o se exacerbaba por otras condiciones no médicas. Entonces ella menciona que sin ninguna pregunta subsecuente, ella había hablado a esta paciente de un malestar general físico y mental, de sus problemas sociales y de su necesidad espiritual en una entrevista corta. Ahora bien, abordaje integral del dolor. ¿Y por qué es importante mencionar el dolor social? El caso que les mostraba era de una persona que tenía un perfil de gran triunfador. Él decía que era un top en su clase, era deportista a nivel regional y lo querían mucho sus compañeros, sus familiares y amigos. Él hablaba constantemente después de que se entrevista de que tenía mucho miedo de ser excluido de su grupo de amigos porque ya no podía ir a su colegio y por lo tanto él se sentía atrapado en el hospital. Su madre, a pesar de ser conocedora del campo de los cuidados paliativos, también tenía su debate a la hora de definir si podían respetar o no la autonomía de este joven por su edad. Ella sintió que no estaba segura de que a su edad pudiera tener la capacidad de tomar las decisiones. ¿Cómo se manejó la parte social de este caso que pudimos ver previamente? Bueno, el equipo se puso en contacto con sus maestros y amigos porque ellos también estaban preocupados por el paciente. Días después, tanto los maestros como los amigos y sus compañeros lo llamaron de forma virtual para que esta persona o este paciente se sintiera acompañado. Se le enviaron materiales y tareas mientras él tuviera la condición clínica para poder realizar estas actividades, para que él se mantuviera presente, ya sea por redes sociales, y no se sintiera excluido. Le dejaron claro que él todavía era parte de su grupo de amigos, de su grupo de estudio. La enfermera del equipo también le ofreció apoyarlo con las clases de inglés que él tanto no quería perder. Y después de una sesión familiar también se le habla a sus familiares para que tomemos la decisión en conjunto de que se respete la autonomía de esta persona. Ahora bien, la parte del concepto de dolor social no es simplemente que el paciente tiene un problema social. Hay estudios, como pueden ver aquí en esta imagen, que nos dicen que hay interacción entre la parte del dolor físico y la acción social y podemos ver cómo se activan diferentes áreas neuronales cuando tenemos alguna afectación social. Vean cómo lo que es la corteza singular también se activa cuando tenemos rechazo, cuando tenemos algún problema social, y son áreas que también se activan en el dolor físico. Entonces, los estudios que nos dicen que podríamos reducir la experiencia individual de dolor de dos maneras. Uno, reducimos el dolor físico con apoyo social, o sea, el simple hecho de apoyar socialmente a una persona hace que el dolor físico disminuya porque estas áreas cerebrales que están activadas estén mejor controladas. O otra es, si reducimos el dolor físico con los mejores fármacos que tenemos disponibles, se ha visto que también aumentan las conexiones sociales y disminuye este dolor social. Si nos vamos al concepto de dolor psicológico,
es importante recordar que existen muchos estudios, y los que son psicólogos acá que me escuchan o personas conocedoras del tema, sabrán que hay regiones en el cerebro que se asocian con el dolor físico. Se han propuesto redes neuronales que son tentativas, sabemos que son estudios pequeños, para el dolor psicológico que incluyen, podemos ver estructuras como el tálamo, podemos ver estructuras como la corteza singular anterior y posterior, la corteza prefrontal, cerebelo y la circunvolución, la parte parahipocampal. Esta red neuronal propuesta para el dolor psicológico, vean qué interesante, se superpone en cierta medida con las regiones del cerebro que están involucradas en el dolor físico. Entonces, cuando pensábamos que era meramente algo orgánico, que era simplemente físico, ahora podemos ver con imágenes funcionales que no, las áreas cerebrales que se activan en dolor también se activan cuando tenemos algún trauma psicológico o social. Ahora bien, el estudio indica que el duelo es importante, es un ejemplo en que nos podemos dar cuenta cómo el dolor físico muestra áreas del cerebro que se excitan. Y vean qué interesante, cuando hablamos del dolor físico, si ustedes ven esta imagen, este niño se cae, se golpea su abdomen, tiene dolor, llora y va a buscar a su madre, quien lo abraza. Y es curioso cómo el abrazo hace que este niño deje de llorar y su dolor disminuya. Aquí no utilizamos opioides fuertes, débiles, AINES, no utilizamos ningún fármaco analgésico simple, etcétera. Simplemente el abrazo de su madre ante el dolor físico por un trauma que tiene hace que este niño se sienta mejor y manifieste que su dolor ha disminuido. Entonces vean qué ejemplo tan simple, todos los que somos padres y tenemos hijos, como algo no farmacológico puede generar un alivio físico. Entonces esto nos da la claridad de cómo es importante investigar más todas estas áreas. Ahora bien, en este caso, un psiquiatra evalúa al paciente que les mencioné, le diagnostica un trastorno de adaptación de su enfermedad progresiva. Ahora bien, no es simplemente decir que el paciente tiene una reacción de ajuste y tenemos que acompañarlo en el proceso. Bueno, también tenemos que actuar y ser proactivos en el manejo de estos casos. ¿Cómo se manejó este caso? Bueno, si teníamos un trauma psíquico en un ambiente donde el paciente no se sentía bien, fue trasladado a un ambiente privado, una habitación en donde el entorno era más familiar para él y parecía mucho más a gusto ahí. Disminuía su ansiedad, mejoraba la condición social. También se le indicaron evidentemente fármacos para controlar su ansiedad, para disminuir su disnea. También se le realizan toracicocentesis terapéuticas, etcétera, y se le da un seguimiento diario. ¿Y por qué muestro esta foto aquí? Porque si nosotros nos quedamos meramente en la parte asistencial y no tenemos un impacto en mejorar el sistema en general, no vamos a llegar a tener habitaciones adecuadas para nuestros pacientes. Entonces, no es simplemente ir a la cama del paciente, decirle que todo está bien. ¿Cómo mejoramos su ambiente? Bueno, tenemos que luchar por llegar a tener escenarios mejores para este tipo de pacientes. Cuando hablamos de espiritualidad o dolor espiritualidad, se dice que es básicamente la búsqueda individual del significado y el propósito de la vida, la experiencia que tenemos de lo que trasciende, cuál es nuestra conexión con los demás, tanto fuera como dentro de la religión. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de religión. En este caso, la fortaleza de nuestro paciente era su familia, sus intereses académicos y sus amigos. Él tuvo una crisis existencial y él sintió que su vida no tenía sentido, por lo que ya no era necesario vivir. Él decía que estaba solo en este mundo y que no quería estar a la par de las personas que morían alrededor. Sintió que sería mejor que se terminara su miseria y básicamente lo que se hizo fue una ceremonia religiosa con jóvenes de una pastoral juvenil a la cual también pertenecía. Se realizó de forma virtual y esto generó una disminución en su dolor espiritual. Ahora bien, este artículo qué interesante porque habla de que tenemos que conocer a la hora de tratar a nuestros pacientes, respetar su cultura y sus consideraciones globales. Entonces, no es lo mismo el paciente en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Corea del Sur, en Estados Unidos, etcétera, porque tenemos que conocer cuál es la razón de ellos, cuáles son su significado de la vida, su significado del dolor, etcétera, para poder entender cómo abordarlo. No es tan simple como algo meramente farmacológico. Cuando me voy a la parte física, nos cuestionamos, bueno, si los metaanálisis dicen que el dolor no está bien controlado, ¿realmente estamos definiendo bien qué tipo de dolor tiene nuestro paciente? Tenemos en este caso un paciente con un dolor neuropático inducido por quimioterapia, tenemos una espalda que duele porque está encamado, tenemos un dolor nociceptivo a nivel de
de tórax por su masa mediastinal que comprime, asociamos dolor total. Entonces, bueno, realmente estamos definiendo qué tipo de dolor tiene nuestro paciente, cuáles son las escalas que utilizamos para definir cuáles son las metas que queremos llegar a lograr con este paciente. Utilizamos bien los medicamentos, realmente estamos utilizando bien los medicamentos, utilizamos bien las dosis y controlamos bien los efectos secundarios de nuestros pacientes. Utilizamos todas las opciones terapéuticas que tenemos, estamos utilizando radioterapia paliativa, estamos utilizando agentes de medicina nuclear para disminución de dolor en metástasis óseas, estamos utilizando procedimientos quirúrgicos paliativos para mejorar los síntomas de nuestros pacientes. Conocemos muy bien lo que es el concepto de dolor irruptivo y el manejo de opioides de acción rápida para dolor irruptivo en cáncer. Utilizamos terapias no farmacológicas de la mejor forma posible. Y lo hago en signo de pregunta porque es una variedad. En todos los países que me están escuchando, la disponibilidad de opioides y otros medicamentos, neuromoduladores, etcétera, es variada. Pero sí es importante que definamos cuáles son las metas reales que queremos alcanzar. Nosotros no podemos pretender que un dolor severo sea aliviado a cero en transcurso de horas. Muchas veces tenemos que establecer metas reales, hablarlas con nuestros pacientes, eso sí, utilizar los fármacos idóneos para que logremos este objetivo. Pero vean que la medicina basada en la evidencia no es meramente estar leyendo artículos. La práctica clínica nuestra, muchos aquí que me escuchan serán muy expertos. A la vez también tenemos que entender que tenemos que respetar los valores y la autonomía de nuestros pacientes. Entonces, mucho del fracaso, del éxito, del control del dolor actualmente se debe a que muchos no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus pacientes y lo mínimo que es definir el tipo de dolor y el uso adecuado de fármacos, no estamos haciéndolo bien. No estamos titulando muy bien las dosis de los medicamentos. A veces con dosis subterapéuticas de neuromodulación pretendemos que el dolor se alivie y tal vez no le damos tiempo a que el dolor se controle con dosis mayores. Estamos utilizando lo que es el intervencionismo en dolor de forma adecuada en nuestras latitudes. Y no es solo no decir que lo tenemos o no, es estamos gestionando los recursos para que mejore en el país donde vivimos. Ahora bien, recomendaciones finales. Bueno, este es mi país para los que lo conocemos, así se ve desde el espacio. Es pequeño, pero tenemos personas muy grandes y muy valiosas. Tenemos una gran diversidad de flora y fauna. Se les invita a los que no han venido que vengan y a los que vienen que sigan viniendo porque serán muy bien recibidos acá. ¿Qué se recomienda con el concepto de dolor total? Bueno, no nos guiemos solamente por la escalera analgésica de la OMS. Sabemos que es una guía de hace un montón de años que nos ayuda un poco para cosas muy sencillas, pero tenemos que tener una evaluación integral, tenemos que utilizar guías y escalas un poquito más nuevas, más modernas, ya que si realmente queremos que estos metaanálisis tengan un impacto y digan, sí, el dolor está mejor controlado en el mundo, no podemos limitarnos a cosas tan sencillas. No vinculemos el concepto de dolor total con el padecimiento de una enfermedad en particular. No es que dolor total solo el paciente con cáncer terminal lo tiene, no señores. Podemos ver cómo la IASP ya involucra los aspectos porque ellos se dan cuenta después de 40 años de su definición de que tenemos que involucrar un abordaje integral si queremos que el paciente se impacte en su calidad de vida. Y aquí hablo también de dolor crónico, no oncológico. Ahora bien, tampoco nos referimos a que el dolor total meramente es algo psicológico, algo que es social, no. Hay una evidencia de que a nivel del sistema nervioso central tenemos estructuras que se activan, redes neuronales que comparten vías similares a las del dolor físico. Entonces tenemos que seguir estudiando esto. Se propone que este concepto siga sirviendo para lo que es el tema de un abordaje integral, paliativa, multidisciplinar. Entonces, es poco probable que un paciente nuestro, si no tiene este abordaje integral, tenga realmente un buen control de sus síntomas. Ahora bien, para concluir, bueno, el país del pura vida, todos saben, conocen esta palabra probablemente, somos un país del pura vida, con cosas maravillosas. Este es el volcán Arenal, por si tienen la oportunidad de venir a conocerlo. Tiene hoteles muy lindos y comida muy buena cerca para que puedan venir. ¿Qué concluimos? Bueno, importante. Aunque hay varias herramientas para lo que es el dolor psicológico y espiritual, los que damos la atención médica generalmente no los utilizamos o los infrautilizamos, lo que hace que la valoración integral de nuestros pacientes no se dé. Ahora bien, el dolor no es puramente una experiencia física, eso creo que tenemos que tenerlo claro, e involucra varios otros componentes del funcionamiento humano: personalidad, estado de ánimo, comportamiento y relaciones sociales. Y si nosotros, que somos expertos en la atención paliativa de esta población, no lo abordamos así,
lamentablemente no estaríamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas. Ahora bien, el ejemplo mostrado, ¿qué nos demuestra este ejemplo? Cómo un equipo multidisciplinario facilita el abordaje del dolor, propiamente como un síntoma, y que un equipo eficaz, ¿qué necesita? La colaboración, coordinación y liderazgo, y sobre todo la madurez a la hora de tomar decisiones. Si esto no se da, probablemente los objetivos nunca se van a lograr. Este caso clínico, como les mencionaba, es la manifestación de un dolor total en un adolescente. Y sabemos que esta es una población diferente también, con ciertas necesidades diferentes y complicadas que tenemos que abordarlas integralmente. Los estudios dicen que estos pacientes jóvenes, especialmente los adolescentes, necesitan cuidados diferentes a otros grupos de edad. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son las barreras que existen, que podemos identificar para que realmente no se dé un alivio del dolor como queremos que se dé en sus países, en mi país, en el mundo en general, en paciente oncológico o no oncológico? Bueno, primero, tenemos barreras y esas barreras que interfieren en el manejo óptimo del dolor se presentan en todo lado. Una es la parte del paciente y cuidador. Tenemos que individualizar cada caso. Cada caso es distinto. Cada dolor es diferente, cada patología es diferente, cada cuidador o red social es diferente. Si nosotros no individualizamos y simplemente nos guiamos por cosas muy generales y guías de otras latitudes, difícilmente impactemos en nuestro paciente en particular. Aspectos propios de nosotros, nuestras capacitaciones, tenemos que seguir capacitando, tenemos que seguir publicando, tenemos que seguir investigando, porque si no estudiamos muy bien a nuestra población en particular, también difícilmente podremos impactar en ella. Y vean qué importante, el sistema de salud. Si nosotros no definimos a nivel estratégico, a nivel de sistema de salud en general, a nivel operativo, a nivel táctico, si nosotros simplemente nos enfocamos en medicar y realmente no proponemos ideas para que mejore el sistema, los procesos, para que las unidades donde trabajamos crezcan, para que las habitaciones se habiliten para esta población, para que los fármacos que disponemos aumenten. Entonces, si nosotros no tenemos este impacto, que somos los más interesados, difícilmente otras personas que no tienen el conocimiento nuestro se van a luchar tanto para que se abran más puertas y tengamos más recursos en nuestros sistemas de salud. Entonces, espero que esta charla haya sido provechosa. Sé que el tiempo es corto, sé que tal vez se hablan generalidades muy básicas. Como pudieron ver, mencioné algunas referencias bibliográficas. Si alguno quiere que se las envíe, aquí está mi correo. Y ha sido un placer. Espero que sigan teniendo un gran congreso virtual, que puedan aprender mucho y que podamos conocernos en algún momento. Muchas gracias.